comenzamos. Muchísimas gracias nuevamente, Dios, Espíritu Santo y Señor Jesucristo, por permitirnos estar aquí un día más, una vez más, para escuchar todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu Espíritu a nuestro corazón y empiezas a confirmar aquellas cosas que has puesto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Y amén. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de pide, busca y llama. Es básicamente un resumen de las últimas 3 pláticas que he estado dando aquí. Así que si quieres escuchar y saber más a fondo, puedes buscarlas en el canal de Nuevo Amanecer, en YouTube, en el canal de Resurrección. Puedes buscar estas pláticas que están. Muy bien, pide, busca y llama. Vamos a empezar nuevamente leyendo Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13, y dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vemos nuevamente que Jesús quiere dar un énfasis en 3 cosas: pedir, buscar, ¿y cuál otra? Llamar. Ahora, después empieza a hablar acerca de los padres aquí en la tierra, ¿no? Y dice que si un hijo le pide a su papá un pan, le va a dar ¿qué? O si le pide pescado, le va a dar ¿qué? O si le pide un huevo, le va a dar ¿qué? ¿Sí? Y dice, pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a aquellos quienes se lo pidan? Esto que estamos hablando bajo el contexto del Espíritu Santo. ¿Para qué queremos tener el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué queremos tener el Espíritu Santo? Para vivir, para que nos ayude, para que nos enseñe, nos dé sabiduría. Muy bien. De la divinidad, ¿sí? El Padre Celestial, ¿dónde está? En el cielo. El Señor Jesucristo, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero también dice que está en nuestro corazón. Pero en realidad, ¿qué figura de la divinidad mora en nosotros? Dice, ¿no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ti? ¿Sí? Entonces, de eso nos estaba hablando el Señor Jesucristo, ¿sí? De que vamos a ser templo de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, esto también lo vimos anteriormente en las últimas pláticas que les he compartido, ¿sí? Repasemos. Si tienen por ahí las notas escritas, pues las pueden sacar, ¿sí? ¿Qué significa el pan cuando dice, y si un hijo les pide un pan, ¿sí? Le dará una piedra? ¿Qué significa el pan? Cristo, comer a Cristo. Ok. ¿Qué significa el pescado? Las almas de las personas, ¿sí? ¿Y qué significa el huevo? ¿Perdón? Ideas o pensamientos. ¿Ok? ¿Ya estamos acordando? ¿Sí? Todo esto es lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos comer el alimento verdadero, que es Jesucristo. Que nosotros, ¿sí?, tengamos una influencia con las personas, en las almas, porque las almas están compuestas por pensamientos, emociones
y la voluntad o sentimientos, pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Sí? Entonces, podemos tener una influencia, así como todos tenemos una influencia con las personas que nos rodean, ya sea una buena influencia o una no tan buena, ¿verdad? Entonces, lo que verdaderamente marca la diferencia en nosotros es la capacidad otorgada a través del Espíritu Santo de tomar los pensamientos de Dios y aplicarlos en nuestras vidas. Dile al que está al lado, tomar pensamientos de Dios y aplicarlos en nuestras vidas. Nada más piénsale. ¿Cómo sería tu vida si tú tomas los pensamientos de Dios y los aplicas para tu vida? ¿Sí? ¿Cómo sería tu vida si tomas los pensamientos de Dios y los aplicas para tu vida? ¿Ustedes creen que Jesús tomó los pensamientos de Dios y los aplicó para su vida? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo le fue a él? Mal, dicen por ahí. Humanamente hablando, literalmente le fue como en feria, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo? Trastornó y cambió la humanidad. De hecho, cambió el tiempo. Hoy en día medimos el tiempo y nuestros años se miden después de Cristo, ¿verdad? Les voy a platicar una bien reciente que me pasó el día de hoy. No sé si a alguien más les haya pasado esto el día de hoy. Suena mi reloj despertador y yo me levanto, digo, es domingo, me toca ir a la iglesia. Y todos los demás así como así. Y que me salgo de la cama y digo, no sé por qué, pero está muy oscuro el día de hoy. ¿Ya les pasó a ustedes también el día de hoy? Bueno. Y entonces ya me meto a bañar, me arreglo, me afeito un poquito, le hablo a mi esposa, le digo, cariño, honey, hora de despertar. Y me dice, ¿ya que has levantado tan temprano? Pues, ¿cómo? Ya es hora. Y me dice, no, ¿son las qué? 7:30 de la mañana. Yo estaba despierto desde las 6:30, pero mi celular se había cambiado. No sé a quién les pasó, pero mi celular cambió de horario automáticamente. Todavía está pensando que hay cambio de horario en México. ¿Sí? Y se cambió y decía que eran las 8:30. No, pues ya casi es hora de irnos. Y pues no, eran las 7:30 de la madrugada. Por eso dije, cuando me levanté, dije, qué oscuro está. Sí, me levanté una hora antes. No sé a quién más le pasó, pero eso fue lo que me pasó. No creo que a muchos les pasó, porque nadie llegó una hora antes aquí a la iglesia, ¿verdad? Nada más a mí, yo creo. ¿Sí? Bueno, se trata de aplicar los pensamientos de Dios para tu vida. Y el énfasis que Jesús les estaba dando es pedir, buscar y llamar. Entonces vamos a empezar a hacer el repaso de pedir. Ahí está la conferencia más a fondo, si la quieren buscar después. Ok. El origen de nuestra petición, ¿sí? Porque a veces pensamos que en Dios como en un Santa Claus, ¿sí? O como los reyes, ¿sí? Cuando los niños van con Santa Claus o con los reyes, ¿qué hacen? Piden. Y, ¿ya le escribiste tu cartita a Santa Claus? Y ahí está. Y acá a los reyes y y pensamos así que así es Dios. Y le queremos pedir, no sé. Híjole, cuando estaba niño, todos los niños queríamos la avalancha, ¿verdad? Sí. Y cositas así. No sé si sepan que es una avalancha los que tienen menos de 40 años. ¿Sí? Era una tabla suicida. ¿Sí? Queríamos un deseo de muerte. Era una tabla con 4 rueditas, dizque un volante y un palo que supuestamente era el freno de mano. ¿Sí? La avalancha Apache. Y las bicicletas Apache. Apache. Duran.
¿sí? Y entonces la idea era de que te ibas a la colina más empinada que te pudieras encontrar con tus amigos y te sentabas en esa tabla sin cinturón, sin casco, sin nada, porque en ese entonces no había la cultura de la seguridad, y te empujaban, aparte tus amigos y tus cuates te empujaban por la espalda para que fueras más rápido. De por sí la bajada estaba súper empinada, ¿verdad? Y ahí estabas y te agarras y todos los cachetes y todo eso, y obviamente como esas cosas no tenían nada de estabilidad ni nada por el estilo, pues uno va por ahí, se cae y se revuelca y sale todo maredón y todo eso, y todos tus compañeros, wow, qué padre, wow, me toca, y ahí se andan peleando para ver quién es el siguiente que se revuelque. ¿Sí se acordaron o no? Sí, híjole. Sí, ya no los hacen como antes a los niños, ¿eh? Ya no quieren eso, quieren un celular y una tablet y se acabó. ¿Dónde quedó la emoción? Bueno, entonces a veces pensamos en Dios como una especie de buzón en donde nosotros le mandamos nuestros pedidos y se acabó, ¿sí? Y creemos que porque Dios nos quiere y nos ama nos va a dar lo que se nos ocurra, pero no es así. Dile que está al lado, no es así. ¿Alguien se acuerda de una petición de parte de Jesús que no se la contestaron como él quería? Ándale, sí, cuando está en el jardín justo antes de que llegara Judas, él se pone a orar y dice: Padre, si es posible, si hay alguna manera, pasa esta copa de mí. O sea, que estaba hablando acerca de el episodio de la cruz del Calvario, porque la verdad, humanamente hablando, ¿quién quiere ser colgado en un madero? ¿Quién quiere ser azotado? ¿Quién quiere que le pongan una corona de espinas o que le peguen con un palo en la cabeza? ¿Verdad que no? Entonces él decía: si se puede, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué creen? No se pudo. Dile que está al lado, no se pudo. O sea, se hizo la voluntad del Padre. Se hizo la voluntad del Padre. Y eso tenemos que estar conscientes de que se va a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Cuando nosotros oramos tenemos que tener esto en mente: se hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿sí?, el origen de nuestra petición debe ser Dios, y eso es por diseño. El origen de nuestra petición debe ser Dios, y eso es por diseño. O sea, desde el principio estaba creado de esta manera, de que se tiene que hacer la voluntad del Padre. Dile al que está al lado: del Padre, no la mía. Oh. Resumiendo lo que vimos la otra vez, en otras palabras, para que la petición sea otorgada se necesita, número 1, la asignación, el por qué has sido enviado. ¿Sí? El por qué has sido enviado. Jesús sabía por qué había sido enviado. ¿Para qué? ¿Sí? Para morir en esa cruz por ti y por mí, para llevar en él todos los pecados de la humanidad, y entonces morir y al tercer día resucitar. Y ya una vez él resucitado, todo aquel que cree en la obra del Señor Jesucristo tiene el derecho y el privilegio de ser ¿qué? Hijo de Dios, tiene el derecho de ser salvo de la ira venidera. ¿Ok? Entonces, la asignación. Cuando tú haces una petición, tienes que tener en cuenta esa asignación. El por qué has sido enviado. ¿Sí?
Número 2, reconocer nuestro lugar y su palabra sobre esto. Tienes que reconocer tu posición y la palabra de Dios al respecto de tu posición. No sé si se recuerdan acerca de este centurión romano que tenía a un criado, uno de sus criados favoritos, que estaba enfermo. Y entonces él manda a decir al Señor Jesucristo, porque Jesús, cuando escuchó acerca de este criado enfermo, dice: yo voy a ir, voy a orar y va a sanar esta persona. Pero cuando iba en camino, ¿sí?, llega unos otros criados, otros soldados, y le dicen: ¿sabes qué? No es necesario de que vayas, solamente di la palabra y esta persona va a sanar, porque yo también soy alguien que entiende el lugar, entiende cómo funciona la autoridad, y le digo a este: haz esto, y va y lo hace, y al otro le digo: ven, tráeme esto, y va y lo trae. Jesús dice: no he hallado tanta fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes qué lugar tienes de parte de Dios y entiendes lo que Dios ha dicho, ya establecido al respecto de una cosa, tienes entonces la llave de la fe. Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios al respecto de cierta circunstancia, por ende fluye la fe, y por ende reconoces tu lugar, tu posición, lo que tienes que hacer. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está tomando la palabra de Dios al respecto. Entonces, para que las peticiones tienen que ser contestadas, tenemos que entender nuestra asignación, el por qué estamos ahí, tenemos que reconocer nuestro lugar, ¿sí?, y lo que Dios ha dicho al respecto. Podemos actuar en fe, ¿sí? Número 3, actuar en la capacidad de Cristo. Actuar en la capacidad de Cristo. Nosotros ahora somos ¿qué? El cuerpo de Cristo aquí en esta tierra. Nosotros somos reino, somos reyes, somos sacerdotes, ¿sí? Nosotros somos esa capacidad, y tenemos que darnos cuenta de que bajo esa capacidad podemos actuar y debemos actuar. No debemos actuar bajo nuestra propia premisa, bajo lo que creemos que nosotros somos, sin entender lo que somos en Él. ¿Ok? Y el número 4 es que el poder, ¿de quién viene? De Dios. Y eso es también por diseño, para que nadie se gloríe. ¿Cómo viene la salvación? ¿Por medio de qué? De la fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No es porque te portes bien, no es porque hagas bien las cosas, no es porque seas muy amistoso o carismático, sino tiene que ver con Dios. ¿Sí? La gente, cuando pensaban acerca de Juan el Bautista, ¿qué opinión tenían de Juan el Bautista? Excéntrico. ¿Sí? Ok. ¿Sí? A los ricos les dicen excéntricos, a los pobres les dicen locos. ¿Sí? Ok. Sí, porque vivía en el desierto, vestía medio raro, comía puros chapulines. ¿Sí? O sea, decían eso. Y entonces venía Jesús, ¿y qué decían de Jesús? ¿Sí? No, pues este cuate se la pasa de fiesta en fiesta. ¿Dónde hizo el primer milagro registrado? En una boda. ¿Y qué hizo? Vino. ¿Sí? O sea, este cuate es comedor
y bebedor. Sí, o sea, a nadie le vas a dar gusto. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el pedir. Dile al que está al lado, la petición es Cristo. Nuestra petición es Cristo. Y la verdad, no le vas a dar gusto a todos con tu petición. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad del Padre. Punto. Se hace la voluntad del Padre. Ok. Pregunta número 1 para la mesa. Esta es de mesa. Ok. Ya les dije estos 4 parámetros. ¿Cuáles son? Número 1, la asignación. El por qué ha sido enviado. Número 2, reconocer nuestro lugar y su palabra sobre esto. Número 3, actuar en la capacidad de Cristo. Y número 4, el poder viene de Dios y eso es por diseño. Ok. Nuestra petición, en otras palabras, tiene que ser Cristo. Ok. ¿Qué sucede cada vez que hacemos una petición bajo los 4 parámetros anteriores? Ok. Está muy bien. Nada más que ya se les olvidó lo que les enseñé hace unas 3 semanas. ¿Sí? Cuando usamos estos 4 parámetros, se trata de estar siendo educados bajo revelación. Diles, educados bajo revelación. Te estás educando. No sé si recuerdan el título de esa prédica, que en el pedir está el dar y la oportunidad para educar. Sí, porque se trata de educarnos, se trata de que nosotros comprendamos. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Cuando él estaba en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Empiezan a resplandecer sus vestidos y baja una nube y se aparece Moisés y el profeta Elías, ¿sí? Y le empiezan a decir acerca de las cosas que habían de venir. Sí, le empiezan a platicar esto, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a aplicar estos parámetros, el Espíritu Santo te empieza a educar y te empieza a traer revelación. Y si te das cuenta, así actuaba Jesús, bajo revelación. Un día dijo, vayamos al otro lado del mar de Galilea. ¿Sí? Pasemos al otro lado. Y mientras iban en ese inter, él decidió hacer ¿qué? Irse a dormir en medio de una tormenta. Y los apóstoles que estaban en la panga, ¿cómo estaban? Y eso que ellos eran pescadores y sabían una que otra cosita acerca de andar en panga, ¿sí? Estaban, oye, nos vamos a morir, despierta, ¿qué no sabes que aquí nos podemos ahogar? ¿Sí? Y entonces Jesús les dice, oigan, hombres de poca fe, ¿qué están haciendo? Dejen dormir, ¿no? ¿Sí? Y ya le habla al viento y la marea y le dice, calla, enmudece, y todos se quedaron muy sorprendidos. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que llegar al otro lado, porque había, dependiendo qué evangelio leas, ¿sí? Si 1 o 2 endemoniados, ¿sí? Y decían que eran un montón y tenía que liberarlo y tenía que irse esos demonios ahí a un hato de puerquitos y ahogarse en el mar. Sí. Entonces Jesús actuaba bajo revelación, y esto es cuando nosotros estamos pidiendo, en realidad lo que tenemos es la oportunidad de educarnos bajo la revelación del Espíritu Santo. Y de eso trató este pasaje que leímos, ¿no? ¿Qué papá, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, si le dice un pescado, le da esto? Y dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos quienes se lo pidan? ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo somos educados bajo
revelación. Todos digan educados bajo revelación. 1, 2, 3. Muy bien. Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu. Entonces es el Espíritu donde nosotros tenemos la oportunidad de ser educados en qué pedir. Muy bien. Lo segundo que vimos y lo segundo que habla este pasaje de parte de Jesús, ya vimos pedir. ¿Cuál es lo segundo? Buscar. Buscar y hallaréis. ¿Ok? Juan 18, versículos 3 al 4. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, ¿cómo dice? Pero Jesús, siguiente, ahí está. Pero Jesús, ¿qué? Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscas? ¿O a quién buscáis? ¿Sí? O sea, ¿tenía revelación? Sí, ya estaba siendo educado. Eso fue lo que le pasó en el huerto. Fue educado bajo revelación. ¿Sí? Entonces se les adelanta y les dice a quién buscan. ¿Sí? Cuando ellos dijeron: no, pues buscamos a Jesús Nazareno. ¿Recuerdan el pasaje? Y les dice: yo soy. ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Se acuerdan de las historias de Condorito? ¿Sí? ¿Cuál es lo famoso, lo famoso de Condorito? Plop. ¿Sí? Literalmente. ¿Sí? Le dice: yo soy plop. Así como que cuidado con lo que buscas, capaz de que sí te lo encuentras. ¿Sí? Yo soy. Pero en realidad era el poder detrás de esas palabras. ¿Sí? No nada más era decir yo soy el que están buscando, sino se encontraron con el gran yo soy. ¿Sí? Así cuando se le reveló a Moisés en esa zarza, le dice: yo soy el que soy. Yo soy. Y entonces eso tenía poder. Y eso fue lo que los hizo hacer la de Condorito. Ok, buscamos nosotros por diferentes razones. ¿Sí? Y se acuerdan que les dije: háganme una lista de por qué buscamos cosas. Y yo puse algunas: necesidad, porque algo o alguien esté perdido, por ansiedad, por obligación, por marcar un territorio, por curiosidad, por recompensa y por amor. ¿Ok? Porque esa fue la razón por la cual Jesús vino, por amor. ¿Ok? Hablamos acerca de buscar el reino de Dios y su justicia. Es el potencial, la plenitud y el alcance del reino de Dios que está adentro de ti. Sí, porque pasamos el tiempo buscando cosas allá afuera, allá afuera, allá afuera. Si tengo esto, entonces voy a ser feliz. Si me dan esto, entonces sí la voy a hacer. Si me hacen esto, entonces ya. Y no te das cuenta que dentro de ti vive el reino de Dios. Dentro de ti está la justicia, y la justicia se tiene que ejercer, la justicia se acciona. ¿Sí? Por eso dice que busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os añadirán. Nos la pasamos buscando añadiduras y no invertimos el tiempo en buscar lo que Dios puso adentro de ti. ¿Y qué puso adentro de ti? ¿Recuerdan? ¿Qué dijimos? Dios está sentado allá arriba, Jesucristo está allá arriba, y el Espíritu Santo, quien nos revela y nos educa, está adentro de nosotros. Entonces se trata de encontrar a aquel que es todo en todos. Dile al que está al lado: todo
en todos. Nuevamente dilo, todo en todos. Piénsale, medítale al respecto. O sea, si alguien es todo en todos, ¿de qué tienes necesidad? ¿Sí? Primero, carta a los Corintios 15:28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, ese es el diseño. Dios es todo en todos. Ok. ¿Se están medio acordando de esa plática que les di? ¿Sí? ¿Ya se están medio acordando? ¿Se acuerdan que les hablé de mi anécdota en el museo en Nuevo Vallarta? De que andar buscando a tientas y de milagro no me encontré un cocodrilo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues les hablé de 3 cosas para ser eficaces en nuestra búsqueda. Escriban, esto es de mesa, escriban 2 de estas 3 cosas. Sin checar sus apuntes de la semana antepasado, no sé cuándo. Y abrir los ojos. Ok, medio le atinó. Pero allá sí le atinaron, entonces ya para qué le sigo. Ok, ¿sí? Meditar, abrir los ojos, y la tercera era actuar. Meditar, abrir los ojos y actuar, ¿sí? Lo primero es que debes pensar. No puedes encontrar algo de manera eficaz si no desarrollas una estrategia, ¿sí? El ahí se va no funciona, ¿sí? El improvisar no funciona. Al ver que sale, no funciona. Dile que está al lado, no funciona. Entonces tienes que pensar. Y les leí el pasaje del Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón, ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, mas antes en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas vivas. Y todo lo que hace, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace, prosperará, ¿sí? Y dices tú, wow, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque medita, porque piensa, ¿sí? Desarrolla una estrategia. Entonces, si tú quieres buscar algo de manera eficaz, ¿sí? Tienes que desarrollar una estrategia, tienes que pensar, meditar. Número 2, abrir los ojos, ¿sí? Cuando buscas algo a tientas es sumamente difícil, los digo por experiencia, ¿ok? En cambio, si abres los ojos es más fácil porque tienes visión. Dile al que está al lado, tener visión, tener visión. En uno de las, en el pasaje de Apocalipsis, ¿sí? El mensaje a las iglesias, hay una iglesia que le dice, ponte gotitas en los ojos. ¿Gotitas de qué? Colirios, para que veas bien, para que te quites las lagañas, para que puedas realmente ver, porque tú dices eres rico y la verdad eres pobre, estás desnuda, ¿sí? O sea, necesitamos tener visión, y cuando somos muy cortos de visión o miopes, la verdad cuesta mucho trabajo entender el por qué, porque todo lo queremos en corto, cerquita, ¿sí? Entonces, les leí el proverbio que decía, abre tus ojos, ¿sí? Y te saciarás de pan. Abre tus ojos, ahí están las oportunidades, Dios te lo ha dado. Y el que está al lado, abre los ojos. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para ser eficaces en nuestra búsqueda es actuar, actuar. Porque a veces tenemos un complejo de sopilotes estreñidos. ¿Cómo? Sopilotes estreñidos. ¿Si alguien sabe por qué? ¿No? Porque se la pasan planeando y planeando y no hacen nada. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
¿sí? Tienes que aquello que ya pensaste, aquello que ya viste y tienes la visión, entonces tienes que ir y hacerlo, ir y llevarlo a cabo. Sí, la Biblia habla acerca de acción de gracias. Dile que está al lado, acción de gracias. Acción de gracias. Que nuestras peticiones sean hechas con acción de gracias. No es nada más decir gracias, ¿sí? Acción de gracias habla acerca de la manera en que tú vives tu vida después de poner tu petición delante de Dios. De eso se trata la acción de gracias. Había una señora en las escrituras que era estéril. Va con un sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote pensaba que ella estaba bien borracha. Estaba ahí en el templo. Y la ve porque estaba llorando y balbuceando y decía cosas y nadie le estaba hablando y todo eso. Y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué horas son estas de estar hasta el gorro tirada en el templo? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, ya quítate la borrachera. O sea, ya bájate la borrachera. O sea, estoy parafraseando, ahí lo pueden leer. Y entonces ella le dice, no es que yo esté borracha, es que lo que pasa es que yo estoy sumamente triste porque no puedo tener hijos. Y entonces el sacerdote le dice, ¿sabes qué? Ya, párale, deja de estar triste porque Dios te puede conceder esto. Y su actitud a partir de ese momento cambió. Dijo que ya no estuvo más triste y se embarazó y tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó este hijo? Samuel, ¿sí? Profeta Samuel. Pero ella accionó, dejó de estar triste y angustiada porque sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Y fue la voluntad de Dios que naciera Samuel. Y este Samuel ungió al rey Saúl y también ungió al rey David. ¿Sí? Entonces, acción de gracias. ¿Cómo actúas? Agradeciéndole a Dios una vez que has presentado tu petición bajo revelación. ¿Sí? ¿Cómo actúas? Porque hay veces que nosotros decimos y le presentamos la petición y seguimos igual de tristes, ansiosos, angustiados, inseguros. ¿Y qué pasará? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Y quién sabe? Y así estamos, ansiosos. Pero Dios tiene una palabra sobre tu vida y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Pensamientos de qué? De paz o de bien, para daros el fin que ustedes esperan. ¿Pensamientos de qué? De paz. Él tiene el control. Entonces, acción de gracias es tu actuar después de presentar una petición ante Dios. Amos, profeta Amos, capítulo 5, versículo 4, dice, pero dice así Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Todos léanlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buscadme y viviréis. Nuevamente, buscadme y viviréis. 1, 2, 3. Buscadme y viviréis. Una vez más, buscadme y viviréis. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Entonces ya vimos acerca de pedir, ya hablamos acerca de buscar. Y ahora, ¿cuál? Llamar. Ok. Llamar es, en otras palabras, nombrar, clamar, convocar o no pasar desapercibido, sino atraer atención, estar dispuesto a golpear para tener acceso. Golpear para tener acceso. Ok.
Leímos un pasaje del reino de los cielos que está en Mateo 22, versículos 2 al 14. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Te digo, Dios es bien pachanguero, ¿verdad? Y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dile al que está al lado: venid a las bodas. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dile al que está al lado: no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces recordemos, hubo un llamado del rey. Los invitados originales no atendieron al llamado. El rey se enojó y mandó a sus ejércitos a destruirlos. El rey ordenó echar fuera al que no estaba vestido de boda, junto con aquellos que no atendieron al primer llamado. Buenos y malos fueron invitados al festejo y no fueron echados fuera. Sin embargo, el invitado que no vino vestido para la boda no fue encontrado digno, al no prepararse con su ropaje para ver al rey. Entonces, atender un llamado no es solo ir, sino prepararse. Dile al que está al lado: atender un llamado no es solo ir, sino prepararse. ¿Sí? Es como que se está quemando tu casa. Le llamas a los bomberos. Los bomberos atienden el llamado. Llegan, pero sin nada. Sin herramientas, sin vestimenta, sin su casco, sin su hacha. Pues sí, yo soy bombero y pues los bomberos tienen que ir, ¿verdad? Pues aquí estoy. ¿Y cómo van a apagar el incendio? ¿Sí? Necesitan llegar preparados. ¿Sí? No es solo atender un llamado, no es solo ir, sino ir preparados. Y eso fue lo que le pasó a este invitado. O sea, fue a una boda, pero no iba vestido para la boda, no iba preparado. Así que por favor, gente de Vallarta, escúchenme. Si los invitan a una boda, vayan vestidos de boda. No tienen que ir de frac, pero por lo menos, como les dije, la garrita de tigre. ¿Sí? Es bíblico. Sí, porque no sé si les ha tocado ir a una que otra boda y llegan en chanclas, se bajaron de la panga, ¿sí? Ni siquiera traen la camisa puesta, sino que le hacen así porque hace calor y tienen que así echar aire. Eso es lo que hacían hace 30 años, no sé si les tocó ver eso, pero eso era bien común aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Que la gente llegaba en sus chanclas, sus shorts y la camisa afuera y le hacían así para que les diera aire. ¿Sí? Yo que conviví varios años con los pescadores de ahí del Hotel Rosita. ¿Sí? Entonces, y a mí me pasó que cuando yo entraba a un lugar, inconscientemente, después de convivir tanto tiempo con ellos, inconscientemente me quitaba los zapatos y andaba descalzo y ni cuenta me daba hasta que ya me quería ir y mis zapatos, ¿dónde los dejé? ¿Sí? Pero para la boda hay que ir preparados.
¿Sí? Existe un llamado. Ahora, el que nos llama es Dios, ¿sí? Dios es el gran yo soy. En otras palabras, el que llama y las cosas pasan. Eso fue la tarjeta de presentación que le dio a Moisés cuando Moisés le dice, ¿y quién voy a decir que es el Dios? Que si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy. O sea, el que llama y las cosas pasan. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y dijo Dios, sea esto, y fue esto. Y dijo Dios, sea esto, y fue aquello. O sea, el que llama y las cosas pasan. ¿Sí? Todo esto se trata de un llamado a establecer un nuevo orden en los pensamientos. O sea, el llamado de Dios para tu vida es que tú establezcas un nuevo orden en tu manera de pensar. Y les platiqué acerca del primer mensaje de Jesús. Cuando les estaba hablando, les dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí, en nosotros, aquí está el reino. Ese era el llamado, arrepiéntanse. O sea, cambien su manera de pensar. Cambias tu manera de pensar, por lógica, cambias tu manera de actuar. Y eso es lo que Dios quiere empezar a establecer en nuestra vida. El llamado de Dios es para que tengamos un nuevo orden en los pensamientos. Es un llamado de parte de Dios donde Él tiene un propósito, es su propósito, no tu propósito. Y ha entregado las herramientas y todo lo preparó antes de que nosotros llegáramos aquí en este planeta Tierra. ¿Sí? Entonces ha entregado las herramientas y preparó todo lo necesario antes de nosotros. En otras palabras, no existe la intervención humana. Cuando Dios prepara y crea los cielos y la tierra y te creó a ti, me creó a mí, o sea, ya lo había pensado, ya lo había planeado, ya había hecho esto, ¿sí? No intervenimos en nada cuando Él llamó las cosas. Sin embargo, en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y se acuerdan que les estuve hablando, esto fue la semana pasada, ¿no? De que era una preposición. Y ahí vimos todos estos, que si tenía acento, que si no tenía acento, quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo es que me quiero hacer uno contigo. Y esa era la petición de Jesús cuando dice, Padre, que ellos entiendan lo que es ser uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sí? Y no era Timbiriche. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere entrar a ti. Dile al que está al lado, a ti, a mí, ¿sí? O sea, quiere entrar. En otras palabras, formar parte de. Porque su diseño es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Formar parte de. Y vimos que existe un clamor de parte de los hombres que exige venganza. ¿Recuerdan de la historia de Abel y Caín? ¿Sí? Caín mata a su hermano Abel por pura envidia. O sea, Abel no le hizo nada, literal, o sea, nada más que pues como Dios vio bien el sacrificio de Abel y el de Caín no le agradó, pues le dio celos y envidia y fue y se le ocurrió matar a su hermanito. La sangre de Abel tenía un clamor y le dice, cuando Dios va con Caín, le dice, ¿qué hiciste?
¿No te das cuenta de que la sangre de tu hermano está clamando? ¿Sí? Y a veces nosotros queremos levantar un clamor a Dios. Y este clamor habla igual que la sangre de Abel. Pedimos venganza. Hemos confundido la venganza con justicia. Y les hablé acerca de lo que decía la ley, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Esa es la filosofía, ¿sí?, de la justicia. Que me la hiciste, me la pagas. Pero la filosofía de la justicia, del nuevo orden de pensamientos de parte de Jesús, ¿sí?, de parte de Dios, es: ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Si te dan una bofetada, tienes que poner la otra mejilla. Como les dije, ninguno de nosotros la hacemos, pero sí hubo uno que sí la alcanzó a hacer, gracias a Dios, Jesucristo. ¿Sí? Y esto es el clamor, o cómo habla la sangre de Jesús. La sangre de Jesús pide reconciliación. Dile que está al lado, reconciliación. En otras palabras, ¿sí?, volver a poner las cosas en el orden correcto. Escríbanle: volver a poner las cosas en el orden correcto. De eso se trata. Eso es reconciliar, que otra vez las cuentas cuadren, que tengan su orden correcto. ¿Sí les ha tocado conciliar números? ¿Sí? Balancear la ecuación, ya estás en química, ¿verdad? Que tenga el orden correcto para que funcionen de manera correcta las cosas. Nos enfocamos en la venganza porque ese es nuestro clamor, pero el clamor de la sangre de Jesús es reconciliación. De hecho, dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Si tú alguna vez te has preguntado: híjole, ¿qué ministerio tengo? ¿Sería apóstol, profeta, evangelista? No te preocupes. Tú tienes un ministerio, y ese ministerio es el de la reconciliación, que significa poner las cosas en el orden correcto. ¿Ok? Y recordemos que también llamar tiene que ver con estar dispuesto a golpear para tener acceso. ¿Sí? Entonces, cuando tocamos una puerta, estamos llamando, y esa era la idea que estaba dando Jesús. ¿Sí? Pide, recibes, buscas, encuentras, llama y te será abierto. O sea, está diciendo, tienes que golpear. Y también dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. O sea, tienes que golpear, tienes que estar dispuesto a acceder. Cuando Cristo muere, se los platiqué, ¿sí?, las cadenas de la muerte no le tuvieron ningún efecto. La piedra que tapaba esa tumba no les tuvo ningún efecto. Se movió, él salió, ¿sí? Cuando estaban los discípulos encerrados en un cuarto, con miedo porque se acababa de morir Jesús, y nada más estaban escuchando rumores de que había resucitado, pero ellos estaban pensando, si eso le hicieron a Jesús, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Y tenían las puertas y las ventanas estaban cerrados para que nadie entrara, y de repente se aparece Jesús en medio de esa puerta, en medio de esa habitación. Ninguna puerta lo contiene. ¿Y qué es lo que les dice Jesús a los discípulos? ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Nuevamente, dile que está al lado, paz a tu vida. Paz a tu vida. A Jesucristo no lo contuvo ninguna puerta cerrada. Y entonces nos habla acerca de su función Jesús.
Y aquí mucha gente al final de la reunión de la semana pasada me preguntaron algo. ¿Ok? Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, todos lean este versículo. 1, 2, 3. Yo soy la puerta. Ok. ¿Estás dispuesto a tocar, entrar y atender el llamado? Ok. Él quiere que entres, pero que también salgas. Y entonces, dile el que está al lado, y entonces hallarás pastos. O sea, no nada más entres, sino que también salgas. No vas a entrar y hallar pastos. Tienes que, ¿qué? Salir. ¿Sí recuerdan esto de la semana pasada que estuvimos viendo? Porque muchos nada más se conforman con entrar y dicen, aquí ya la hice, ya entré. 1, 2, 3 por mis compañeros, esta es la base. ¿Sí? Pero te dice, tienes que salir y hasta entonces vas a hallar pastos. Pregunta número 3 de mesa: ¿a qué se refiere con hallar pastos? Ok, pregunta número 3 para la mesa, porque varios se me acercaron y ¿a qué se refiere con eso de hallar pastos? Entonces es una buena pregunta para que hoy la mediten. Ok, atender el llamado para llegar a ese lugar donde renovamos la mente o ponemos los pensamientos en el orden correcto y así poder ejercer la plenitud del diseño de Dios para nuestras vidas. O sea, porque hay un diseño, recuerden, hay un diseño y se trata de manera plena poder ejercer este diseño. Es como tu celular. La verdad, ¿para qué utilizamos el celular? ¿Cuánto potencial no tiene tu celular? ¿Sí? Muchos utilizamos el celular para nada más como teléfono. Otros utilizan el celular como un centro de entretenimiento. De YouTube no salen porque aunque les hables no te contestan. O les mandes mensajito y te dejan en visto pero no te contestan, ¿sí o no? ¿Sí? Otros lo usan como una videocámara para puro grabarse, para subirlo en las redes sociales. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas utilizan plenamente su celular? ¿Sí? Le sacan todo el potencial del diseño. Es un mínimo. ¿Sí? Conozco una persona que anda con 2 celulares en la mano. ¿Sí? Y uno es para tomar fotos y otro es para contestar los WhatsApp. Y yo lo quiero ahorcar. Ok. Cambia mi manera de pensar, Señor. Sí, pero atender el llamado de parte de Dios, sí, es renovar la mente. Renovar la mente. Acuérdate, no es nada más estar ahí, pero hay que prepararse, hay que renovar la mente, ¿sí? Porque con esto podemos poner los pensamientos en el orden correcto y entonces sí podemos ejercer, porque se trata de actuar, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, ¿sí? Entonces la justicia se ejerce. Recuerden, la justicia se ejerce, es una acción. Y de eso se trata. Que pongas tus pensamientos en el orden correcto para que entonces puedas ejercer, actuar, accionar todas aquellas cosas que Dios por diseño ha planeado para nuestras vidas.
creo que ahora hay que empezar a pensar en los siguientes versículos. Y quiero que lo mediten, lo piensen, y no nada más ahorita que hagamos este ejercicio, sino que en sus casitas, en la noche, cuando se vayan a dormir, quiero que empiecen a pensar y que le investiguen, ¿ok? Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo capítulo 2, versículo 8. Dice: pídeme, dile que está al lado, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ya le han estado pensando un poquito? ¿Sí? Entonces, ¿de quién creen o a quién le está hablando o a quién le está diciendo estas palabras el salmista? ¿O de quién está hablando? De Jesucristo, ¿ok? ¿Sí? Entonces Dios le dio por herencia a Cristo las naciones y los confines de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús, regresó del desierto 40 días sin comer, sin beber, sin nada, y entonces es tentado por el diablo? ¿Sí? Y le dice que lo subió a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos y le dice: todo esto te lo doy si solamente tú te postras y me adoras. ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? Que no, que solamente hay que adorar a Dios. ¿Sí? Bueno, ¿ya le pensaron un poquito más acerca de esto? Entonces, ¿habla de Cristo, sí o no? Sí. Ok. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Y entonces, indirectamente, ¿de quién está hablando? De ti y de mí. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen esa obligación de establecer esa herencia y ir a los confines de la tierra? ¿Se acuerdan cuando les dio esa de id y haced discípulos? ¿Sí? Y bautizar en Judea. ¿Qué más decía? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? O sea, está hablando. Por eso digo, piénsenle. Y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, tú tienes un llamado, ¿sí?, a los confines de la tierra que sean tu posesión, y como herencia las naciones. Piénsenle, cuando vayan a su casita, piénsenle. Ok. Segundo versículo, piénsenle. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Piénsenle. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Sí? Juan capítulo 4, versículo 23. Y yo sé que muchos me están diciendo que son las 12:17, pero no. ¿Sí? ¿Qué hora es? Es la hora de adorar. Dile que está al lado. Ya sé que muchos me dijeron 12:17. Ya se tardó, y que se apuren, ¿no? Ya se hambre. Ya veo en qué están pensando. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo debes adorar al Padre? En espíritu, ¿y en qué más? En verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. ¿Ok? Esta fue la pregunta que le hizo Pilato a Jesucristo.
¿Y qué es la verdad? ¿Sí? Y Jesucristo la contesta en Juan, dice, tu palabra es verdad. Entonces, adorar al Padre en espíritu y verdad, ¿sí?, es algo que Él está buscando. El Padre busca personas que actúen bajo la revelación del Espíritu de la verdad que es Cristo. En otras palabras, la verdad que Dios ha hablado acerca de tu vida. Y eso es lo que está buscando el Padre. Ya vimos, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahorita está diciendo que el Padre busca tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Piénsenle, no nada más déjenlo ahí, llévenlo más allá. ¿Ok? Tiene que ver con que adorar no es levantar las manos y ponerse serios y solemnes y hablar en voz bajita. Adorar tiene que ver con obedecer el llamado, la palabra, lo que Él ha dicho acerca de tu vida. Eso es lo que Él está diciendo, verdaderos adoradores. ¿Sí? Entonces ya vimos pedir, ya vimos buscar. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ustedes léanlo por favor, Juan 10:16, 1, 2, 3. Ok. ¿De quién está hablando Jesús en este pasaje? De los, ¿quiénes? Gentiles, los que no eran judíos, porque Jesús vino primeramente a los judíos. Y cuando había personas no judías que querían que un milagro, les decía, ¿se acuerdan de esa mujer sirofenicia? ¿Sí? Que tenía a su hija oprimida por el diablo, y le dice, no, es que no es justo darle el pan a los hijos a los perros. Y dice, no, pero es que los perros están debajo de la mesa, ahí esperando a ver si cae alguna migajita. ¿Y qué le dice? Mujer, grande es tu fe, así como tú has querido en tu corazón, así te va a ser hecho. ¿Sí? Entonces está diciendo que hay otro redil que tiene que traer, o sea, y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen mi voz y me siguen. Existe un llamado, ¿sí? Y esto es que los tiene que traer, van a oír su voz, y entonces habrá un rebaño y un pastor. Al morir Jesús, se rasgó el velo en el templo. ¿Se acuerdan que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Las escrituras hablan que tan pronto se murió, se rasgó de arriba para abajo y hubo acceso. Eso fue lo que vino Jesús a darnos, acceso, ¿sí? Para que podamos escuchar ese llamado. Pero recuerden, atender un llamado no es solo ir, sino también hay que prepararse, ¿sí? Para que exista un rebaño y un pastor. Entonces, por último, recuerda, tienes que pedir, buscar y llamar. Con esto termino. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Gracias.